Hola, en este video presentaremos una síntesis de los principales aportes que aborda Hannah Arendt. Esta filósofa alemana nació en el año 1906 y vivió en los tumultuosos años de guerras mundiales en su país de origen. En 1933 migró primero a Francia y posteriormente a Estados Unidos ante el peligro inminente de morir en la Alemania nazi, y desde allí, luego nacionalizada estadounidense, escribió gran parte de su obra atravesada por su condición de exiliada. Esta situación es central para comprender su propuesta teórica. Su mayor aporte radica en la idea de filosofía de la natalidad. Pero, ¿qué es la natalidad para esta autora? Entiende la natalidad concebida desde una perspectiva poético-simbólica. Es entendida como el inicio de algo nuevo, y como la aparición ante los demás. Es decir, como la forma de presentarse en el mundo como un extranjero o extranjera. En otras palabras, hace referencia a la participación en sociedad, al compromiso con la cuestión pública, con lo que nos compete a todas y a todos. Ya veremos cómo esto es central para la autora, pero antes trataremos de contextualizar. Ante el despliegue de los modernos totalitarismos que atravesó a Europa en el siglo XX, como el nazismo o el fascismo, y en la trágica experiencia de los campos de concentración, lo que aparece como un bien supremo es la vida humana. En este sentido, Arendt propone la noción de amor mundi, que hace referencia al cuidado, ocupación y preocupación por el mundo. En este caso, el mundo no sería el espacio, sino el estar entre personas. Dice Arendt, cita textual: vemos y somos vistos, oímos y nos oyen en el entre. No estamos pegados a la vida que se agota por sí misma, estamos pegados al mundo, por el que desde siempre nos hallábamos dispuestos a dar la vida. La angustia de muerte es angustia ante el dolor en el que perdemos el cuerpo vivo del mundo. Mundo aquí no es sinónimo de planeta Tierra, sino como algo público y común a las personas. Es decir, es un espacio donde es posible compartir hechos y palabras. Ahora bien, ese mundo que propone Arendt durante la modernidad había sido alienado por una razón instrumental. Es una racionalidad instrumental que ha justificado el uso de cualquier medio para lograr un fin propuesto. Esto nuevamente suena a un análisis de los totalitarismos modernos, donde, por ejemplo, la sociedad alemana, sabiendo del genocidio judío, gitano, homosexual, comunista y de otros índoles, se mantuvo callada alegando la supuesta legalidad del sistema imperante. En este sentido, cuando la filósofa alemana aborda la idea de condición humana, está pensando en una crítica a la modernidad fundamentalmente. Y dice, también otra cita textual: el totalitarismo no pudo darse sino en el cuadro de la modernidad, bajo las condiciones por ellas creadas. E insiste diciendo que la transformación de la vida humana en vida superflua dentro de los campos de concentración tienen ahí su reflejo, su efecto de resonancia en la moderna sociedad de masas, por lo cual la superfluidad permite y justifica un genocidio en un mundo superpoblado. Probablemente esto nos llame la atención en el contexto de la pandemia actual del COVID-19, donde insertos ahora en la modernidad sobreviven esos discursos, como los antes mencionados, donde determinados gobiernos del mundo, como el de Brasil por ejemplo, ha insistido con que la enfermedad es una simple gripe, como si no fueran demasiadas las muertes en este momento contabilizadas. En el contexto de la modernidad, entonces, la vida de las personas quedaba reducida a la mera actividad productiva y a mantener la vida biológica. De esta manera, esta filósofa sostiene que la condición humana no es una naturaleza humana, sino que el lugar de las personas en una sociedad a partir de un juego de condiciones, constituido por la vida, la mundanidad y la pluralidad.
Son estas las que permiten la posibilidad de los tres tipos de actividades que propone la autora, propia de las personas en su modalidad activa. Cuando digo activa me refiero a la vida activa, es decir, a la vida dedicada a los asuntos públicos, políticos. Las tres actividades son labor, trabajo y acción. La primera que menciono es labor. Es la actividad que se corresponde con el proceso biológico del cuerpo humano, con la condición esencial de la vida misma. La vida como zoé, la vida biológica, la vida que hay que alimentar y nutrir. Luego está el trabajo, como actividad que se corresponde con lo no natural de la exigencia humana. Mediante el trabajo nos proporcionamos un artificial mundo de objetos y cosas, y su condición básica es la mundanidad. Y finalmente la acción es entendida como la actividad que no se puede realizar en el aislamiento y la soledad. Es la actividad que requiere la presencia de los otros y las otras. Por eso su condición básica es la pluralidad. Dice Arendt que esta pluralidad es específicamente la condición de toda vida política. En esta clasificación la autora hace una crítica al utilitarismo como doctrina característica de la modernidad, que valora las actividades productivas por encima de otros géneros de actividades humanas. Solo importaba lo que generaba algún tipo de utilidad. También es una crítica a la sociedad moderna que tiene una vida desinteresada de lo político. La sociedad moderna espera de cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta, mediante la imposición de innumerables y variables normas, todas las cuales tienden a naturalizar o a normalizar a sus miembros, a hacerlos actuar, a excluir la acción espontánea. De esta manera la moral se refiere a nuestra conducta socialmente normalizada, por lo cual propone la importancia de lo público y lo político, que será el lugar donde se cuestione a esa sociedad moderna. Ahora bien, la política surge porque hay pluralidad, porque existen espacios abiertos entre las personas. Surge entre y desde ese entre y se establece como relación. En consonancia sabemos que la pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, vive o vivirá, y por lo cual somos seres humanos singulares. En definitiva, lo que subyace a la propuesta teórica de Arendt es un análisis de sus vivencias en la Alemania nazi, donde la sociedad fue testigo, y también en esa medida, de alguna manera, cómplice de la masacre realizada por el nazismo. Es decir, la cultura individualista del no te metas puede que generó un contexto de posibilidad para que el Partido Nacional Socialista implementara un plan sistemático de persecución y exterminio en determinadas etnias y otros colectivos, justificando la supremacía de la raza aria y la construcción de un ser nacional alemán. Posiblemente una forma de evitar esta situación nefasta hubiera sido la manifestación de la sociedad en contra del nazismo, apelando a la acción política de la sociedad, y no a la mera reproducción de la labor y el trabajo. Dos actividades alienantes de las personas. En esa medida la acción permite a las personas reflexionar, involucrarse y participar en lo que sucede en una sociedad, y de esa manera también posibilita el surgimiento de una nueva natalidad. También se puede decir que permite el cuestionamiento de un orden constituido y ya instituido. Como hemos visto, esa sociedad alemana es, entre otras cosas, un producto de las normas morales imperantes en la modernidad. Para finalizar, si Arendt reflexiona sobre la política en función del nazismo y sus marcas en la sociedad, los y las invito a que pensemos cómo ha repercutido en nuestra sociedad la última dictadura cívico-militar, que además de imponer un régimen autoritario, se ocupó de instaurar por la fuerza el neoliberalismo en Argentina. A partir de este breve análisis, nos resta solamente plantearnos algunas incógnitas y abordar la lectura sobre Hannah Arendt.